Hola, soy Andal. En este rincón del tiempo, las sombras cobran vida y el pasado nunca duerme. Acompáñame a descubrir leyendas, presencias y secretos que se esconden tras la oscuridad, porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. Les voy a contar algo que me pasó hace 5 años en una fábrica de juguetes aquí en Monterrey y que hasta el día de hoy me cuesta trabajo procesar. Sé que muchos no me van a creer, y está bien. Yo tampoco me hubiera creído si no lo hubiera vivido en carne propia. Me llamo Sandra. Tengo 35 años y en ese entonces trabajaba como supervisora de calidad en una maquiladora que fabricaba muñecas y juguetes de peluche para una marca gringa muy conocida. No puedo decir cuál porque firmé papeles de confidencialidad y no quiero problemas legales, pero era una de esas fábricas grandes donde trabajaban más de 800 personas. Yo llevaba 3 años trabajando ahí cuando pasó todo esto. Me habían ascendido hacía poco y estaba muy contenta porque el sueldo era bueno y me permitía mantener a mis 2 hijos sola después de que mi ex marido nos abandonara. El trabajo no era fácil, pero me gustaba, sobre todo en temporada navideña, porque la producción se triplicaba y eso significaba más horas extras, más dinero para los regalos de mis niños. La fábrica era relativamente nueva. Apenas tenía como 15 años construida y estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de otros complejos industriales. El edificio era enorme, de 2 plantas, con áreas de producción, bodegas, oficinas, comedores y hasta una pequeña clínica para atender emergencias menores. Todo muy bien organizado, muy limpio, muy moderno. Pero había algo que siempre me pareció extraño en esa fábrica, y era la línea 7. Estaba en la planta baja, al fondo, cerca de las bodegas de producto terminado. Esa línea se dedicaba exclusivamente a hacer muñecas de porcelana, las más caras, las más elaboradas, las que requerían más cuidado en su fabricación. Por alguna razón nadie quería trabajar en la línea 7. La gente pedía cambios constantemente y los que se quedaban era porque no tenían opción. Al principio yo pensaba que era porque el trabajo era más pesado, más detallado, pero después me di cuenta que había algo más. La gente que trabajaba en la línea 7 siempre estaba de mal humor, siempre nerviosa. Algunos hasta enfermaban seguido, con dolores de cabeza, mareos, náuseas, sin razón aparente. Los médicos de la clínica nunca encontraban nada malo, pero los síntomas eran reales. En octubre de 2019 me asignaron como supervisora directa de la línea 7. La anterior supervisora, Claudia, había renunciado de la nada, sin dar explicaciones. Solo dejó una carta diciendo que por motivos personales ya no podía seguir trabajando ahí. Intenté contactarla después para preguntarle algunas cosas sobre los procesos, pero nunca me contestó los mensajes ni las llamadas. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Mi primer día supervisando la línea 7 fue raro. Desde que llegué sentí algo pesado en el ambiente, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Las trabajadoras me recibieron bien, pero noté que todas estaban muy calladas, muy serias. No había el ambiente alegre que normalmente hay en las líneas de producción. No había pláticas, ni risas, ni música de fondo, solo el sonido de las máquinas y el silencio incómodo. Esa primera semana todo pareció normal. Bueno, tan normal como podía ser trabajar en ese lugar pesado. Hice mi trabajo, revisé la calidad de las muñecas, me aseguré de que todo estuviera en orden, pero cada vez que tenía que quedarme tarde revisando reportes o terminando papeleo, sentía que algo me observaba. Me daba vueltas para ver quién era, pero nunca había nadie. Solo las filas de muñecas terminadas esperando ser empacadas, con sus ojos de vidrio mirando al frente. Las muñecas que hacíamos en la línea 7 eran muy realistas, demasiado realistas para mi gusto. Medían como 60 centímetros, tenían cabello natural, ojos de vidrio que parecían seguirte con la mirada y ropa hecha a mano.
vestiditos antiguos de encaje y listones. Hacían diferentes modelos, pero todas tenían esa expresión inquietante en la cara, como si estuvieran tristes o asustadas. Nunca me habían gustado ese tipo de muñecas, así que intentaba no pensar mucho en ello. A principios de noviembre empezó la producción especial de Navidad. Teníamos que hacer 5,000 muñecas en 2 meses, una locura, pero con bonos jugosos si cumplíamos la meta. Todos estábamos motivados, trabajando turnos dobles, fines de semana, lo que fuera necesario. Yo me quedaba hasta tarde casi todos los días asegurándome de que todo saliera perfecto. Una noche del 10 de noviembre, me quedé hasta las 11 revisando un lote que había salido con defectos menores. Estaba sola en la línea 7 porque las trabajadoras ya se habían ido. Solo quedaban los de limpieza en otras áreas y algunos guardias de seguridad. Yo estaba concentrada revisando una muñeca cuando escuché que alguien lloraba. Era el llanto bajito, como si viniera de lejos, y en primer momento creí que era una niña. Levanté la vista y miré alrededor, pensando que tal vez era una trabajadora que tenía una voz muy aguda, solo que no la había visto recientemente en el turno de noche. Pero no había nadie. El llanto continuaba, ahora un poco más cerca. Decidí ir a investigar. Caminé por entre las filas de muñecas siguiendo el sonido. El llanto me llevó hasta la bodega de producto terminado que estaba junto a la línea 7. La bodega tenía unas luces que se activaban con el movimiento por las noches, debido a que estaba a oscuras, solo con las luces de emergencia encendidas. Entré y las luces se encendieron. En ese momento el llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Miré por todos lados, entre las cajas de muñecas empacadas, pero no había nadie más que yo. Me quedé ahí parada unos minutos esperando escuchar algo más, pero nada. Así que apagué la luz y salí de ahí con el corazón latiendo rápido. Regresé a mi escritorio intentando convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo vi. Una de las muñecas que había dejado sobre la mesa para revisar estaba en diferente posición. Yo la había dejado sentada mirando al frente, y ahora estaba acostada de lado, con la cara volteada hacia donde yo estaba sentada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Agarré mis cosas y salí de ahí lo más rápido que pude, sin voltear atrás. Cuando llegué a mi carro en el estacionamiento, me temblaban las manos tanto que me costó trabajo meter la llave en la cerradura. Esa noche no dormí bien. Seguía viendo en mi mente esa muñeca volteada hacia mí, sus ojos de vidrio mirándome. Al día siguiente llamé para reportarme enferma. Esa excusa solo me duró unos días y tuve que volver, mientras encontraba otro trabajo. Afortunadamente no tardé mucho, solo un mes más donde no volví a ver nada. Comencé a tomar solo el turno de la mañana, que es donde hay más movimiento. Lo único que supe durante este último mes fue sobre una compañera que acababa de ingresar y fue por el turno de la noche. Se desmayó en el área y la encontró un guardia. Al despertar estaba aterrada, hablando tartamudeando y señalando al lugar donde yo había visto a esa niña. Gracias por escucharme y que tengan una feliz Navidad rodeados de sus seres queridos. Quiero compartirles algo que me pasó hace como 1 año y medio en una maquiladora de autopartes aquí en Saltillo, Coahuila, y que hasta el día de hoy no he podido explicar. He intentado encontrarle lógica, he buscado respuestas, he preguntado a mucha gente, pero nadie me ha podido dar una explicación coherente de lo que viví esa noche. Me llamo Miguel, tengo 28 años y en ese entonces trabajaba como técnico de mantenimiento en una fábrica que produce componentes para la industria automotriz. Llevaba 2 años en ese trabajo y me gustaba bastante. Pagaban bien, el ambiente era tranquilo y lo mejor es que me quedaba cerca de casa, como a 20 minutos en mi moto. La fábrica era grande, moderna, con tecnología de punta y procesos muy estrictos de calidad. Trabajaban ahí unas 600 personas repartidas en 3 turnos. Mi turno era el segundo, de 2 de la tarde a 10 de la noche, aunque a veces me tenía que quedar hasta más tarde si había alguna máquina descompuesta o algún problema que resolver. Mi trabajo consistía en dar mantenimiento preventivo y correctivo a todas las máquinas de producción.
La fábrica estaba dividida en 3 naves industriales conectadas entre sí por pasillos techados. La nave 1 era donde estaban las oficinas y los comedores. La nave 2 era la más grande. Ahí estaban las líneas principales de producción. Y la nave 3 era donde se hacía el almacenamiento y el embarque de producto terminado. Yo trabajaba principalmente en la nave 2, aunque tenía que moverme por todas las áreas según lo necesitaran. Todo comenzó un martes de junio del 2023. Era un día normal. Hacía mucho calor, como siempre en esa época del año. Llegué a mi turno como a la 1:30 para tener tiempo de cambiarme el uniforme y revisar el reporte del turno anterior. Había habido un problema con una de las prensas de la línea 4 y el técnico del primer turno la había dejado a medias porque se le terminó su hora de salida. Me tocaba a mí terminar de repararla. Me fui directo a la línea 4, agarré mis herramientas y empecé a trabajar en la prensa. Tardé como 2 horas en diagnosticar el problema y otras 2 en conseguir el repuesto e instalarlo. Ya eran como las 6 de la tarde cuando por fin quedó funcionando bien. Hice las pruebas necesarias, llené el reporte y me fui a cenar al comedor. En el comedor me encontré con algunos compañeros del mismo turno. Estábamos platicando de cosas normales: el food, el clima, los planes para el fin de semana, nada fuera de lo común. Cuando terminé de cenar vi el reloj. Eran las 7:15. Todavía me quedaban casi 3 horas de turno, y según el sistema no había más reportes de mantenimiento pendientes, así que decidí hacer un recorrido por todas las líneas para revisar que todo estuviera funcionando bien. Era algo que hacíamos seguido cuando no había emergencias. Empecé mi recorrido por la nave 2 revisando cada línea una por una, checando niveles de aceite, presiones, temperaturas, ruidos anormales. Todo parecía estar en orden. Los operadores estaban trabajando normalmente. La producción fluía sin problemas. Terminé de revisar la nave 2 como a las 8 y decidí pasar a la nave 3 a revisar los montacargas y los sistemas de transportación. La nave 3 siempre me pareció más fría que las demás. No sé si era porque tenía menos máquinas funcionando o porque las puertas de embarque estaban abiertas frecuentemente, dejando entrar el aire, pero siempre que entraba ahí, sentía que la temperatura bajaba varios grados. Esa noche no fue la excepción. Entré y de inmediato sentí el frío recorriéndome la espalda. Empecé a revisar los montacargas. Había como 8 estacionados en su área de carga, todos apagados, esperando el siguiente turno. Los revisé uno por uno. Baterías, niveles de aceite, llantas, todo en orden. Después fui a revisar el sistema de transportadores que llevaban las tarimas de producto de la nave 2 a la nave 3. Eran como 150 metros de banda transportadora con sensores y controles automáticos. Estaba revisando uno de los motores cuando escuché algo, un sonido metálico, como si alguien hubiera tirado una herramienta en el piso. Me quedé quieto, escuchando, pero no volví a oír nada. Pensé que tal vez había sido algún operador en el área de embarque, aunque era raro porque normalmente a esa hora ya no había nadie ahí, solo quedaban los de producción en la nave 2. Seguí con mi revisión, cuando volví a escuchar el ruido, esta vez más claro, más cercano. Definitivamente era metal contra concreto, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Me levanté y empecé a caminar hacia donde venía el sonido. Venía del fondo de la nave, donde estaban las tarimas vacías apiladas. Entonces escuché pasos claros de alguien caminando rápido, como corriendo. Venían de mi izquierda, de donde estaban los racks de almacenamiento. De reojo alcancé a ver una sombra, una figura que se movía entre los racks. Estaba de espaldas a mí, vestía un uniforme de la empresa, como el mío. Algo no estaba bien. Lo sentí en el estómago, una sensación de peligro, de que debía salir de ahí. En ese momento, el hombre lentamente empezó a voltear hacia mí. Lo hizo muy despacio, como si le costara mucho trabajo girar el cuello. Conforme se volteaba, yo alumbraba su cara, y lo que vi me dejó paralizado. No tenía cara, o mejor dicho, tenía una cara, pero no era humana. Era como una máscara lisa, sin rostros, sin boca, sin nariz, solo 2 manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Era como si su rostro fuera de metal, opaco, sin vida, sin expresión.
Retrocedí tropezando con mi propia caja de herramientas que había dejado en el piso. Salí corriendo de ahí tan rápido como pude, sin voltear atrás, sin importarme si dejaba mis herramientas tiradas. Llegué hasta el área de producción de la nave 2, donde había gente, donde me sentía seguro. Algunos operadores me vieron llegar corriendo y agitado. Me preguntaron qué pasaba, si estaba bien. Les conté lo que había visto, pero tratando de sonar calmado. Dije que creía haber visto a alguien extraño en la nave 3, que tal vez era un intruso. Me dijeron que ellos no habían visto pasar a nadie, que las únicas personas que tenían acceso a esa hora eran los del turno y que todos estaban en sus estaciones. Uno de ellos, un operador llamado Chuy, que llevaba como 10 años trabajando ahí, me miró serio y me dijo que me acercara. Me llevó a un lado donde nadie nos pudiera escuchar y me preguntó exactamente qué era lo que había visto. Le conté todo lo del ruido, la sombra, el hombre sin cara. Chuy se quedó callado un momento, luego suspiró y me dijo: «No eres el primero que ve eso. Varios de mantenimiento han reportado cosas similares, sobre todo en la nave 3. Por eso ya nadie quiere ir solo a esa área después de las 7 de la noche». Le pregunté por qué nadie me había advertido y me dijo que porque la empresa no quería que se corrieran rumores que afectaran la producción, que oficialmente no pasaba nada raro, que todo era sugestión de la gente, pero que extraoficialmente muchos sabíamos que algo no estaba bien en esa nave. Me contó que hacía como 5 años, cuando estaban construyendo la nave 3, hubo un accidente. Un trabajador de la construcción cayó desde lo alto mientras instalaban las vigas del techo. Morí instantáneamente. La empresa pagó una indemnización a la familia y trató de mantener todo muy callado, pero los que estaban ahí ese día nunca lo olvidaron. Según Chuy, desde que terminaron la construcción y empezaron a operar la nave 3, han pasado cosas extrañas. Herramientas que desaparecen y aparecen en otros lugares, máquinas que se encienden solas, ruidos inexplicables y, sobre todo, la figura de un hombre que aparece y desaparece entre los racks, siempre de noche, siempre cuando hay poca gente. Le pregunté si sabían quién era ese hombre y me dijo que algunos creían que era el trabajador que murió en el accidente, otros que era algo más antiguo, algo que ya estaba en ese terreno antes de que construyeran la fábrica, pero nadie sabía con certeza. Esa noche ya no regresé a la nave 3, me quedé en la nave 2 hasta que terminó mi turno. Cuando salí eran las 10:15 y lo único que quería era irme a mi casa, ducharme e intentar olvidar lo que había visto, pero no pude olvidarlo. Esa imagen del hombre sin cara quedó grabada en mi mente. Los días siguientes intenté seguir trabajando normal, pero cada vez que tenía que ir a la nave 3 sentía un nudo en el estómago. Empecé a buscar pretextos para no ir solo. Siempre pedía que alguien me acompañara. Inventaba que necesitaba ayuda con algo. Mis compañeros nunca preguntaban mucho. Creo que entendían. Como 2 semanas después me tocó turno doble. El técnico de la noche había faltado y a mí me pidieron que me quedara a cubrirlo. Acepté porque necesitaba el dinero extra, pero me arrepentí en cuanto vi que iba a tener que trabajar hasta las 6 de la mañana solo en mantenimiento. El turno de noche era diferente. Solo había como 30 personas en toda la fábrica, los necesarios para mantener las líneas críticas funcionando. El resto de la producción se apagaba. La nave 3 quedaba completamente vacía y la nave 2 solo tenía 2 líneas operando. Como a las 2 de la mañana sonó la alarma de una de las máquinas en la línea 6. Fui a revisar y resulta que necesitaba un repuesto que estaba en la bodega de la nave 3. Intenté posponer la reparación, pero el supervisor de producción me dijo que era urgente, que esa línea no podía parar más de 30 minutos o perderíamos el lote completo. No tuve más remedio que ir a la nave 3.
Cuando entré, el frío me golpeó inmediatamente. Era un frío que no era normal, era más intenso, más penetrante, que calaba hasta los huesos. Empecé a caminar hacia la bodega de refacciones que estaba al fondo, junto a los racks. Iba caminando rápido queriendo terminar lo más pronto posible cuando escuché el ruido otra vez, ese sonido metálico arrastrándose por el piso. Me detuve, alumbrando alrededor, pero no vi nada. El sonido se detuvo también. Me quedé quieto esperando, mi corazón latiendo fuerte. Entonces lo escuché otra vez, pero ahora más cerca y con un patrón como si alguien estuviera golpeando metal contra el piso. Tap, tap, tap. Un ritmo lento, constante, que venía de mi derecha, de los racks. Me forcé a mí mismo a seguir caminando hacia la bodega, ignorando el sonido, diciéndome que era solo el metal expandiéndose por los cambios de temperatura. Llegué a la bodega, abrí la puerta con mi tarjeta de acceso y entré rápido, cerrando la puerta detrás de mí. La bodega estaba bien iluminada, al contrario del resto del lugar, y eso me hizo sentir un poco mejor. Busqué el repuesto, lo encontré y lo agarré. Cuando estaba saliendo, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de hombre, que venía de afuera de la bodega. Una voz muy baja que no logré identificar qué decía. Me quedé petrificado con la mano en la manija de la puerta. No sabía si abrir o quedarme ahí. En un arranque de valentía, salí corriendo de ahí tratando de no mirar más que el piso. Reparé la máquina en tiempo récord y en cuanto terminé fui a buscar a Chuy. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que había visto. Él estaba en su descanso, tomando café en el comedor. Le conté todo lo de la voz, lo del hombre. Él solamente atinó a decirme que nunca había escuchado de alguien a quien ese hombre le hablara. Renuncié a ese trabajo apenas llegué a mi casa. He pensado en volver algún día, en pedirle a alguien que todavía trabaje ahí que me deje entrar en la noche para revisar, pero también tengo miedo de lo que pueda encontrar, de abrir una puerta que tal vez es mejor dejar cerrada. Por ahora solo puedo compartir lo que viví, lo que vi, lo que sentí, y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo sé lo que experimenté, sé lo que era real y lo que no, y puedo decirles con total certeza que hay cosas en este mundo que nunca vamos a entender completamente. Gracias por leerme, y si alguna vez están en un lugar donde sientan que algo no está bien, donde vean o escuchen cosas extrañas, no lo ignoren, pero tampoco se expongan innecesariamente. A veces es mejor dejar las cosas como están, a veces es mejor no saber. Cuídense mucho y recuerden que no todo lo que vemos es real, pero tampoco todo lo real es visible. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero hacerte una invitación. Este espacio también es tuyo. Si alguna vez has sentido lo inexplicable, si conoces una leyenda local o guardas una historia que aún te eriza la piel, compártela con nosotros. Puedes enviarla a nuestro correo o por nuestras redes, Facebook, Instagram o X. Todas están en la descripción. Sin importar qué tan inquietante o sorprendente sea tu experiencia, aquí será escuchada con respeto. Pero por ahora, continuemos. Les voy a contar algo que me pasó hace como 3 años cuando trabajaba en un centro de distribución aquí en Guadalajara. No fue nada de otro mundo ni nada aterrador como otras historias, pero fue lo suficientemente extraño como para que hasta el día de hoy me acuerde y me pregunte qué fue realmente lo que pasó esa noche.
Me llamo Fernando, tengo 31 años y en ese entonces trabajaba como supervisor de almacén en una empresa que distribuía productos de limpieza y artículos para el hogar a tiendas de autoservicio en todo el occidente del país. Era un trabajo tranquilo, bien pagado y con buen ambiente laboral. Llevaba como año y medio ahí y me gustaba bastante. El horario era rotativo, a veces me tocaba turno de mañana, a veces de tarde, y cada tanto me tocaba el temido turno de noche, que era de 10 de la noche a 6 de la mañana. El centro de distribución era enorme, como del tamaño de 3 canchas de fútbol juntas. Era un solo edificio gigante con techos altísimos, como de 15 metros, lleno de racks metálicos donde se almacenaban miles de tarimas con producto. Había pasillos interminables entre los racks que se veían idénticos unos a otros, y si no conocías bien el lugar, era muy fácil perderte. Trabajábamos con montacargas eléctricos para mover las tarimas y había un sistema computarizado que te decía exactamente en qué posición del almacén estaba cada producto. Era muy eficiente, muy organizado, pero también muy frío y silencioso, sobre todo en la noche, cuando solo había como 15 personas trabajando en todo ese espacio enorme. La historia que les quiero contar pasó en julio del 2021. Me tocó turno de noche de miércoles a domingo esa semana. No me molestaba mucho porque pagaban un 30% más por trabajar esas horas, y además en la noche había menos supervisión, menos presión. Podías trabajar a tu ritmo siempre y cuando cumplieras con las órdenes de embarque del día siguiente. Esa noche en particular era jueves. Llegué como siempre a las 9:45 para tener tiempo de cambiarme el uniforme, revisar el inventario y coordinar con el supervisor del turno anterior qué órdenes estaban pendientes. Había como 20 embarques que teníamos que preparar para las 5 de la mañana. Nada del otro mundo, un día normal. Mi equipo esa noche éramos 5 personas. Yo como supervisor, 2 operadores de montacargas, Ricardo y el Chino, y 2 auxiliares de almacén que ayudaban a empacar y etiquetar el producto. Todos éramos gente que ya llevábamos tiempo trabajando juntos, nos llevábamos bien, había buen rollo, hacíamos bromas para que pasara más rápido el tiempo. Empezamos a trabajar como a las 10:15. Cada quien agarró su lista de productos a surtir y nos dispersamos por el almacén. Yo me quedé en el área de recibo revisando que todo el producto que había llegado en el día estuviera bien capturado en el sistema. Era una tarea tediosa, pero necesaria, para que no hubiera faltantes o sobrantes en el inventario. Como a las 12 de la noche, hice un recorrido por todo el almacén para ver cómo iba el avance de las órdenes y asegurarme de que todos estuvieran bien. Es algo que siempre hacía como 2 o 3 veces por turno. Caminé por los pasillos principales saludando a Ricardo y al Chino que andaban en sus montacargas, moviendo tarimas. Todo iba bien según lo planeado. Íbamos a terminar antes de las 5 sin problemas. Cuando iba de regreso hacia mi oficina, que estaba en la entrada del almacén, pasé por el pasillo 47, uno de los que están hasta el fondo, en la esquina más alejada de la entrada. Ese pasillo normalmente almacenábamos producto de baja rotación, cosas que casi no se vendían y que podían estar ahí guardadas por meses sin moverse. Al pasar frente a ese pasillo, alcancé a ver con el rabillo del ojo que había alguien ahí. Me detuve y volteé a ver bien pensando que sería alguno de los auxiliares buscando algún producto, pero no era ninguno de mi equipo. Era alguien que no reconocí. Era un señor mayor, como de unos 60 o 65 años. Estaba parado en medio del pasillo con las manos en los bolsillos, mirando hacia arriba, hacia los racks, como si estuviera buscando algo. «Buenas noches», le dije. «¿Puedo ayudarlo en algo?». Pero el señor no me volteó a ver ni me contestó. Siguió ahí parado, mirando hacia arriba. Pensé que tal vez no me había escuchado o que era sordo. Me acerqué un poco más y repetí más fuerte. «Disculpe, ¿necesita alguna ayuda?». Esta vez sí me volteó a ver, pero no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no supe interpretar.
No era de enojo ni de sorpresa, era como de confusión o de tristeza. Me quedé esperando a que dijera algo, pero no lo hizo, solo siguió mirándome. ¿Usted trabaja aquí?, le pregunté. No lo había visto antes. ¿Es nuevo? El señor negó la cabeza muy despacio, pero seguía sin decir nada. Esto ya me estaba pareciendo muy raro. En ese momento pensé que tal vez era algún cliente o proveedor que se había quedado atrapado en el almacén después del cierre, aunque eso era prácticamente imposible, porque teníamos protocolos muy estrictos de seguridad. «Está bien», le dije. «Vamos a la oficina para llamar a seguridad y ver qué podemos hacer». Le hice una seña para que me siguiera y empecé a caminar de regreso hacia la entrada. Di como 3 pasos y volteé hacia atrás para asegurarme de que venía detrás de mí, pero ya no estaba. El pasillo estaba completamente vacío. Me quedé parado ahí confundido, mirando a todos lados. El señor simplemente había desaparecido. No había forma de que se hubiera ido tan rápido sin que yo lo viera. Los pasillos del almacén son largos y rectos. Hubiera alcanzado a verlo corriendo o escondiéndose entre los racks, pero no había nadie. Regresé caminando por el pasillo 47, revisando entre las tarimas, alumbrando con mi lámpara de mano por si se había agachado o escondido, pero nada, no había absolutamente nadie. Me quedé parado unos minutos sin entender qué había pasado. Finalmente decidí que tal vez me lo había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Regresé a mi oficina y seguí trabajando, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese señor. Algo en su expresión, algo en la forma en que me había mirado me inquietaba. No era miedo lo que sentía, era más bien curiosidad mezclada con confusión. Como a la 1:30 de la mañana, Ricardo llegó a mi oficina a reportar que había terminado su parte de las órdenes. Le pregunté si había visto a alguien más en el almacén aparte de nosotros. Me dijo que no, que solo nos había visto a los del equipo. Le describí al señor que yo había visto y le pregunté si conocía a alguien que se le pareciera. Ricardo se quedó pensando un momento, luego me dijo, «¿Viste a un señor mayor con el uniforme viejo? ¿En el pasillo 47? Le dije que sí, que exactamente ahí lo había visto. Ricardo sonrió y me dijo, «Ah, eso es don Memo. No te preocupes, es inofensivo». Le pregunté quién era don Memo y por qué andaba en el almacén a esa hora. Ricardo me explicó que don Memo era un vigilante que había trabajado ahí hace muchos años, cuando el almacén apenas abrió. Al parecer era un señor muy dedicado a su trabajo, muy cumplido, que nunca faltaba y que siempre hacía sus rondas a conciencia. «¿Y por qué no lo había visto antes?», le pregunté. «¿Todavía trabaja aquí?». Ricardo me miró extrañado y me dijo, «No, mano, don Memo falleció hace como 8 años. Tuvo un infarto en su casa. Él vivía solo, y cuando no se reportó a trabajar, su supervisor se preocupó mucho, pues don Memo nunca había faltado y siempre avisaba si iba a llegar tarde. Al llegar a su casa no abrió y llamaron a la policía. Don Memo llevaba casi un día fallecido». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Me estás diciendo que vi un fantasma?», le pregunté. Ricardo se encogió los hombros y dijo, «No sé si sea fantasma o qué, pero mucha gente lo ha visto, sobre todo los que trabajamos de noche. Siempre anda por ahí, por el pasillo 47, como haciendo su ronda. Algunos dicen que lo han visto cuidando el almacén, que sigue trabajando aunque ya no esté». Esa explicación me dejó más inquieto que antes, pero a la vez me dio curiosidad. Quise saber más sobre don Memo. Le pregunté a Ricardo si sabía más detalles. Me contó que don Memo se llamaba Guillermo Sánchez, que había sido uno de los primeros empleados cuando abrieron el almacén, allá por el 2005. Era viudo, no tenía hijos y básicamente vivía para su trabajo. Llegaba siempre media hora antes de su turno y se iba media hora después. Al parecer le gustaba mucho su trabajo, porque siempre estaba de buen humor, siempre saludaba a todos y se sabía de memoria dónde estaba cada producto en todo el almacén. Los compañeros lo querían mucho, era como la mascota del lugar.
Cuando murió, todos se pusieron muy tristes, porque era una buena persona. Ricardo me dijo que desde su muerte, varios trabajadores, sobre todo del turno de noche, han reportado haber visto a don Memo caminando por los pasillos, haciendo su ronda. Algunos dicen que lo han visto revisando los racks, otros que lo han visto en la oficina de vigilancia, como si siguiera checando las cámaras, pero nunca se ha reportado que le haga daño a nadie o que asuste a propósito. Es como si siguiera cuidando esto, me dijo Ricardo. Como si este lugar fuera tan importante para él que ni la muerte lo pudo alejar de aquí. El resto de la noche seguí trabajando normal, pero cada vez que pasaba cerca del pasillo 47, no podía evitar voltear a ver por si veía a don Memo otra vez, pero no lo volví a ver esa noche. Terminamos todas las órdenes a tiempo sin más incidentes. Cuando salí a las 6 de la mañana, el sol apenas estaba saliendo y me sentí aliviado de dejar ese lugar. Los días siguientes no dejé de pensar en don Memo, en lo que había visto, en lo que Ricardo me había contado. Investigué un poco, pregunté a otros compañeros del turno de día si sabían algo sobre él. Algunos sí lo recordaban, otros nunca habían oído hablar de él, pero todos los del turno de noche sabían quién era, y casi todos lo habían visto al menos una vez. Una de las auxiliares de recursos humanos me confirmó la historia. Me mostró una foto de su credencial de empleado y sentí otro escalofrío. Era él, exactamente como yo lo había visto. El mismo rostro, la misma expresión calmada, la misma complexión delgada. No había duda de que a quien yo vi esa noche fue a don Memo, o lo que quedara de él. Seguí trabajando en ese almacén como 2 años más después de esa noche. En todo ese tiempo vi a don Memo otras 4 veces, siempre en el mismo lugar, siempre haciendo lo mismo, parado en medio del pasillo 47, mirando hacia los racks, como si estuviera buscando algo o revisando que todo estuviera en orden. Nunca intenté acercarme otra vez ni hablarle. Aprendí que era mejor dejarlo en paz, que hiciera su ronda, que cuidara su almacén como siempre lo había hecho. Algunos compañeros me dijeron que ellos sí intentaron acercarse, pero que don Memo simplemente desaparecía en cuanto se le acercaban demasiado. Era como si quisiera estar solo, hacer su trabajo sin que nadie lo molestara. Hubo una noche que me tocó trabajar solo, sin equipo, porque todos habían pedido permiso por diferentes razones. Era mucho trabajo para una sola persona, pero no había de otra. Tenía que sacar las órdenes como fuera. Esa noche estuve hasta las 7 de la mañana terminando todo. Como a las 4 de la mañana, cuando ya estaba exhausto, muerto de cansancio y decidí que no iba a terminar, decidí tomar un descanso de 15 minutos. Me senté en una de las tarimas vacías cerca del pasillo 47. Cerré los ojos un momento solo para descansar la vista. Cuando los abrí, vi que don Memo estaba ahí, parado frente a mí, a unos 3 metros de distancia, mirándome con esa expresión calmada que siempre tenía. No me asusté esta vez, ya me había acostumbrado a verlo. «Hola, don Memo», le dije. «Disculpe que esté descansando aquí, todavía me falta mucho trabajo». Don Memo no dijo nada, solo señaló con la mano hacia uno de los pasillos laterales como indicándome algo. No entendí qué me quería decir, pero me levanté y caminé hacia donde había señalado. Cuando llegué ahí, me di cuenta de que había una tarima de producto que estaba mal colocada. Estaba bloqueando el paso del montacargas. Si no la hubiera movido cuando pasara el montacargas en la mañana, se hubiera pegado con ella y probablemente hubiera tirado todo el producto. Eran cajas de vidrio que se hubieran hecho pedazos y me hubieran descontado del sueldo. Moví la tarima a su lugar correcto y cuando volteé a donde estaba don Memo para agradecerle, ya no estaba. Pero sentí que me había ayudado, que a su manera me había evitado un problema. Esa fue la última vez que lo vi. Después de esa noche me cambiaron de turno. Me pusieron en el turno de la tarde y ya no tuve oportunidad de volver a encontrármelo. Pero siempre que pasaba por el pasillo 47, sentía una presencia tranquila,
como si alguien estuviera ahí, cuidando. Renuncié a ese trabajo hace como un año, porque me ofrecieron algo mejor, con mejores prestaciones, pero antes de irme, fui a despedirme del almacén. Una tarde después de mi último turno, caminé por todos los pasillos, recordando las anécdotas, los buenos momentos. Cuando llegué al pasillo 47 me detuve un momento. «Gracias, don Memo», dije en voz alta. «Gracias por cuidar este lugar y gracias por cuidarnos a nosotros». No pasó nada, no vi nada, no escuché nada, pero sentí una sensación de paz, como si alguien me hubiera dicho de nada, como si don Memo supiera que yo lo apreciaba, que entendía su dedicación. Esta es mi historia, comunidad. No es aterradora, no me cambió la vida, pero es una de esas experiencias que te hacen pensar que tal vez hay más de lo que vemos, que tal vez algunos espíritus se quedan, no porque estén atrapados, sino porque eligieron quedarse, porque encontraron un propósito que trasciende la vida misma. Si alguno de ustedes trabaja en un almacén o en algún lugar donde haya turnos de noche y ve algo extraño, no se asusten de inmediato. Tal vez es solo alguien como don Memo, alguien que sigue haciendo su trabajo, alguien que sigue cuidando su lugar que fue su segundo hogar durante tantos años. Que tengan buenas noches o buenos días, donde sea que estén.